y la doctora le detectó un estudio que le hicieron, le detectaron que tenía un fibroma cancerígeno y era un cáncer muy poderoso y estaba haciendo daño y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Y no solamente eso, también estaba propicio de no tener hijos, de no dar hijos. Y yo le dije yo a mi esposa, el Dios que yo le sirvo es el Dios que sana, es el Dios que restaura. Me fui para el monte por 7 días y Dios me habló y me dijo, yo quiero que tú vayas donde tu esposa y toca su vientre, ora, úngela con aceite. Yo recuerdo que cuando salgo del hospital, de la clínica, yo comienzo a llorar. Mi esposa me dice, tú me vas a abandonar, yo no doy hijos. Y yo le dije, mami, no te preocupes, que esto hasta la muerte. Dios le bendiga, mi gente. Bienvenido a lo que es Definido TV Show en su segmento de la ignorancia a la verdad. Pero antes de comenzar con este testimonio, antes de comenzar con esta prédica, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal Jairon Reacciona, en el cual se estará subiendo videos reacciones como prédicas y también adoraciones. Suscríbete, te lo dejaré en la descripción. Pero hoy tenemos un evangelista, una persona que Dios lo usa con poder, una persona que tiene conocimiento de la palabra. Y sin hablarle mucho, tenemos aquí a Elky Rojas. Dios te bendiga, bienvenido, mi hermano. Amén, amén, Dios te bendiga mucho. De verdad que me siento muy contento de estar aquí contigo y de veras que es más que un placer. ¿Y de dónde viene Elky? Yo nací en Santo Domingo, me crié en Los Guandules, un barrio marginado, de ahí vengo. A la edad de 11 años me voy a San Francisco de Macorís. Allí comienzo a tener una nueva vida ya. Luego regreso a Santo Domingo, a Villamella. Aquí mi ministerio comenzó a crecer, comenzó a fluir y hasta ahora estamos fluyendo. Elky, ¿y de dónde tú adquieres todo ese tipo de conocimiento que hoy en día tú tienes? ¿Cuándo comenzaste a adquirir esos conocimientos? Mira, lo primero es que el conocimiento que yo he adquirido hoy se lo agradezco primeramente a Dios. Amén. Y luego a mi pastor. Mi pastor fue que invirtió en mí. Mi pastor, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor pudo discernir, pudo visualizar lo que yo portaba. Me inscribió en un instituto bíblico, pagando, me ayudaba. Muchas veces yo ni tenía para pagarlo y él muchas veces me lo daba, el dinero. Y comencé a estudiar, a comprar libros, a leer historia. Y de ahí Dios comenzó a hacer lo que Dios está haciendo hasta hoy. ¿Hubieron noche detrás noche? Claro, claro. Hubieron noches que yo no dormía estudiando porque te voy a decir algo. Mira, una de las cosas más importantes que yo he aprendido es que en la madrugada es donde yo he tenido los mayores sermones que Dios me ha dado. Wow. Es poderoso. Pero, manito, en tu juventud, como joven, jugabas pelota, ¿verdad que sí? Sí, claro. Jugaba Pitcher, pelota. era pitcher, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntame esa experiencia cuando eras pelotero. Mira, oye, eso fue una experiencia muy bonita. La pelota, yo amaba ese deporte. Eso era lo que me gustaba a mí. En un momento, en el 2010, fui seleccionado para representar mi país hacia Venezuela. Y uno de los hombres que pudo ver el talento que yo tenía era David Montilla en el estadio La Normal. Cuando llego allí, David Montilla me pone como segunda base porque yo era muy pequeño. Pero un pitching coach llamado Juan López, mi manager, me agarró y me dijo, no, él da para piche. Cuando él pudo descifrar eso en mí, que yo daba para piche por el brazo que tenía. La gente le decía, eres muy pequeño, él es muy chiquito. Pero yo tenía una velocidad muy fuerte. Sí, porque mayormente el pitcher se distingue por una persona alta. No sé por qué, pero, o sea, muy difícil tú ver un pitcher que sea pequeño. Sí, y una de las cosas por la cual me hicieron pitcher por el veloz, por la velocidad que yo tenía un brazo muy potente, que eso era lo que, y no obstante eso, sino que tenía un brazo, siempre tiraba muchos strikes. En una ocasión nosotros jugamos en la ABI, donde estuvo jugando con nosotros en ese tiempo Omar Mazara, Juan Soto, que jugamos en la ABI. También jugamos en la Ricky Lee, que son un programa que hacen de representación en el Centro Olímpico. Yo iba a decir, actualmente en esos tiempos era creyente o era una persona que no tenía a Cristo en esos tiempos. Sí, yo era creyente, claro que sí, yo le servía a Cristo. Dios. Sí, siempre desde niño, mi abuelita, mi tío,
me han inculcado lo que es los principios bíblicos. Ok. Entonces, Elki se casa, actualmente está casado, ¿verdad que sí? Claro, claro que sí, como Entonces, una de las morenas más hermosas. ay, santo, morena. Oye, gloria a Dios. Hay algo que me impacta del testimonio que estuvimos hablando detrás de cámara, y es que a tu esposa le pasó algo muy extraño. Sí, sí, claro. Cuéntanos a mí y cuéntale a esas personas que estén viendo hoy en día este testimonio. Mira, te voy a decir algo. Las personas lo que ven hoy en Erquis, en Paola Rojas, muchas veces la gente se pregunta, pero ellos están bien, ellos están sumamente, tienen una vida cómoda. Mira, el proceso de Dios comenzó en medio de la pandemia. En la pandemia yo recuerdo que me pararon de mi trabajo, tenía un trabajo estable. En ese trabajo me pararon totalmente. Luego que mi esposa también la paran del banco donde ella trabaja actualmente. Y yo recuerdo que fuimos al médico a hacerle un chequeo de rutina. Y la doctora le detectó un estudio que le hicieron. Le detectaron que tenía un fibroma cancerígenos. Ya terminar en lo que es ya en la parte de su parte. Y era un cáncer muy poderoso y estaba haciendo daño y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Mayormente ese cáncer mata. Claro, y no solamente eso, también estaba propicio de no tener hijos, de no dar hijos, Wow. de esterilidad. Y cuando yo recibo esa noticia y en el Centro Médico Real, donde mi esposa siempre yo la llevo allá, recibimos esa noticia. Eso fue algo destrozante para nosotros. La gente me veía predicando en la pandemia, fluyendo, y mi esposa me bajó a 115 libras. 115 libras, mi esposa tenía 165. Wow. Esos son procesos que la gente no conoce. Yo recuerdo que cuando salgo del hospital, de la clínica, yo comienzo a llorar. Mi esposa me dice, tú me vas a abandonar, yo no doy hijos. Y yo le dije, mami, no te preocupes, que esto hasta la muerte, nosotros vamos a luchar. Y Dios... Es que es algo, manito, desesperante, porque es que tú dirías, ven acá, la mujer diría, yo diría que tu esposa en ese momento decía, wow, no le voy a dar un hijo, porque mayormente nosotros los hombres queremos un hijo, queremos tener una familia, mayormente le llamamos familia a lo que cuando tenemos un hijo, una hija. Entonces yo diría que en ese momento ella diría como, wow, no le voy a dar un hijo. Y mi esposa se sentía triste, tú sabes, como mujer al fin, se sentía devastada. Y yo recuerdo que mi suegra Paula siempre nos daba aliento, nos daba palabra, y mi suegro Pedro nos daba muchos consejos. Y yo le decía, mami, tranquilo, que el milagro va a suceder. Y yo recuerdo que entramos en un ambiente de oración, de ayuno, de silicio. No le contamos esto a nadie, nosotros no hablamos con nadie, solamente lo sabía mi padre, mi madre y mi suegro, esta situación que estábamos atravesando. En ese momento en la pandemia hubieron días que todo el ahorro que yo tenía guardado tuve que gastarlo en comida, pagando el apartamento. Y eso fue algo, mira, que de verdad que yo no encontré a nadie, ningún amigo me decía, yo estoy ahí contigo, porque yo he aprendido algo que en mi vida privada siempre yo la he tenido como oculta. Tú sabes, muchas veces hay predicadores que sacan su vida a la luz pública. Y algo que yo he aprendido de Dios es mantener la vida de mi familia aparte, la vida del ministerio aparte y la vida de mi familia aparte. Y la gente no veía bonito, no veía bien. En ese tiempo tuve que vender mi carro también, oye. Tuve que vender hasta mi carro y comprar otro vehículo menor que el que tenía. Wow. Y fue algo muy difícil, brother. Cuando la doctora nos dice la operación son como alrededor de 100 y pico de miles. Yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Yo dije, Dios mío, gasté todo mi plata, todo el dinero que tenía. Pero yo sabía que Dios iba a suplir. Y Dios comenzó, vieron personas personas cercanas a mí, una amiga mía de Estados Unidos, de Colombia, Venezuela, y ofrendaron para que se llevara a cabo porque muchas veces hay personas que tú le solicitas una ayuda y creen que es para beneficio de uno. Y por eso yo nunca hablé esto con nadie, me mantuve callado en silencio, orando a Dios, y Dios nos ayudó. A mi esposa la operaron. Oye, en el diagnóstico que le hicieron a ella, la doctora decía que estaba
que no había resultado, no había nada, que mi esposa iba a ser estéril. Yo no recibí esa palabra. Amén. Y comencé a ayunar, comencé a buscar a Dios en el monte. Sí, porque era una persona de monte, busca Me mucho iba, a Dios. me iba al monte porque la gente cree que lo que están viendo hoy en mí no es algo que simplemente está a la vista, es algo de intimidad. La Amén. gente Sí, no porque sabe. hay muchas personas que ven mucha mueca. Claro, Ven mucha mueca, como dicen por ahí, ven mucha mueca, los que ven es traje, ven camisa, pero a veces están secos por dentro, no tienen a Dios. claro. Y una de mis confidentes que siempre me acompaña al monte es mi esposa. Siempre voy al monte con ella. A veces nos vamos solos, a veces me voy con un amigo mío que tú lo conoces. Con Anderson me voy yo al monte. Saludos para Anderson, joven Muchas de Cristo. bendiciones, Dios brother. te Joven de bendiga. Cristo. Es un joven que me ha ayudado mucho. Y sabe algo, y en ese proceso yo recuerdo que nadie me dio la mano. Y yo le dije yo a mi esposa, el Dios que yo le sirvo es el Dios que sana, es el Dios que restaura. Y yo recuerdo que me fui para el monte por 7 días y Dios me habló y me dijo, yo quiero que tú vayas donde tu esposa y toca su vientre, ora, úngela con aceite. Te dice Y Dios. me dijo el Señor que fuera, la ungiera, le tocara y orara por ella y le hiciera el estudio a la próxima semana. Mientras tú estabas en el monte. Sí, cuando bajo del monte, tomo aceite ungido, tomo ese aceite ungido de la unción y cuando toco su vientre, oro por ella, declaro una palabra de sanidad. A la próxima semana voy y le hago el estudio, el mismo estudio que le diagnosticaron que tenía un problema de un quiste cancerígeno. En el estudio decía que era estéril y cuando que ya el quiste le estaba haciendo un daño tan poderoso dentro de sus miembros que ya le estaba provocando esterilidad. Y cuando fuimos a hacerle el estudio, la doctora se preguntó y dijo, ¿qué aconteció aquí? Hay algo que ha pasado aquí, esto no es normal. Esto es algo que le hicieron a ella en su vientre. Y yo recuerdo que yo le dije a la doctora, lo que pasa es que Dios me dio una orden. Dios porque mío. el Señor me prometió a mí que yo iba a tener hijos. El Señor me prometió a mí que yo iba a tener descendencia. Y no es posible que mi esposa se va a morir sin hijos. Y en ese momento yo recuerdo que yo sentí la unción tan fuerte mientras estaba en el consultorio. Y atablé lengua y la doctora me miró y me dijo, ¿qué es lo que te pasa, muchacho? Y digo, doctora, es que el milagro que Dios ha hecho en mi esposa es algo sobrenatural y este es un testimonio que yo lo voy a predicar. La doctora me preguntó qué fue lo que yo le hice y yo recuerdo que hubo un profeta que me dijo a mí, profeta, profetízale a tu esposa. Santo. Tú tienes poder, tú eres un hombre que porta una unción. Y este muchacho es mi hermano José Manuel Lorenzo. José Un Manuel tremendo Lorenzo hombre de Dios. me dijo a mí, Elki, pero tú eres un hombre de poder, ¿qué es lo que te pasa? Profetízale a esa mujer, varón. Sí, tú eres un porque, hombre que tiene unción. Yo diría, manito, que hay que ser en los verdaderos hombres de Dios. Cuando verdaderamente la fe es que obra. Así es. Decimos, ahí hay un doctor. Hay un doctor que puede sanarla, puede hacer el milagro. Dios la puede que la use, pero yo voy a orar por ella y yo sé que Dios la va a sanar en el nombre de Jesús. Así es. Entonces tú usaste la fe. Claro, claro. Porque te voy a decir algo. La palabra establece en Hebreo capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, tú tienes fe, pero tienes que accionar. Porque la fe sin obra es muerta. Así es. Entonces, hay gente que quieren que Dios los sane, pero ellos no están accionando. Escucha esto bien. Mira, yo aprendí algo que mientras Moisés estaba frente al Mar Rojo, Moisés estaba clamando y Dios le dice, Moisés, no es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. El problema de mucha gente es que Dios le está diciendo, ora por tu esposa para que reciba la sanidad. Y ellos están quietos. Dios te está diciendo, acciona. Esperando que Dios baje. Entonces, Dios te está dando la orden, pero tú tienes que actuar. Así es. Porque el problema de mucha gente es que todo se lo quieren dejar a Dios. Y muchas veces Dios te da el poder para que tú lo uses, para que tú golpees las aguas, las enfermedades y las personas puedan recibir la sanidad. Así entonces el que cuando la doctora ve eso, que se sorprende, que tú ves el milagro que Dios hizo, ¿qué pasó en ti en ese momento? Desde que tú ves que Dios te dice ve y que tú ves los resultados, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste en ese momento? Lo primero que yo pensé fue una intervención divina que hubo ahí. Porque los médicos pueden decir un diagnóstico, pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Yo comencé a llorar, yo me sentía contento, yo dije, wow, Dios mío. Y te voy a decir algo, muchas veces hay personas que dicen, porque los milagros, que esto, que aquello, lo otro.
Y yo he aprendido algo, que cuando tú eres un hombre que porta la unción del Espíritu Santo, no hay nada imposible para Dios. Por eso el Señor le dijo a Marta, yo no te he dicho a ti que si cree, verá la gloria de Dios. Amén, amén. Entonces, Erki, cuéntame una experiencia para culminar, una experiencia que has tenido con un demonio en el cual, o sea, te ha turbado. Te ha turbado en el sentido que tú dices, wow, a este demonio hay que correrle. Cuéntame una experiencia. Mira, a mí me pasó algo en Monteplata, Ajá. en una iglesia, un demonio, ya tú sabes, tirando trompada, patada, de todo. Y el demonio le estaba dando golpes a todo el mundo. Yo recuerdo que subió encima del altar, muchacho, y le dio una patada al pastor. Y yo dije, ay, Dios mío, pero si este demonio está dando golpes, ¿qué será a mí? ¿Qué será a mí que Yo, yo tengo la batuta? como humanamente, uno, tú sabes, pero me sentía confiado de que Dios me había dado la autoridad para echar fuera ese demonio. Cuando me enfrento con el demonio me está mirando fijamente. El demonio me está mirando directamente. Y en ese momento yo uso la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de Dios, y me lleno de la unción. Y cuando reprendo al demonio, el demonio cae totalmente, porque no le está dando una autoridad a Erki, sino el Espíritu Santo. Y he aprendido que los demonios no obedecen a los hombres porque oren, ni porque ayunen, ni porque hagan silicio. Los demonios te obedecen cuando tú tienes una vida de obediencia. Dios mío, una vida de sometimiento a Dios. Repite eso, manito, repite Mira, eso. los demonios no te obedecen porque tú ores, porque tú ayunes, porque tú hagas silicio, porque tú leas mucho la Biblia, porque tengas conocimiento. Los demonios te obedecen cuando tú estás sometido a esa fuente inagotable que es Cristo. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiere decir que cuando tú estás sometido a Dios, tú no tienes que reprender ni tienes que forzar los demonios, porque el mismo Satanás va a identificar de que hay un hombre que está sometido a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, manito, yo quiero que tú me le des un consejo a esa cámara que está ahí, a esa persona que tal vez han pasado por el proceso que tú pasaste. ¿Qué consejo le darías tú a esos jóvenes, a esas mujeres que hoy en día pasaron ese proceso o lo están pasando? Mira, lo primero que te voy a decir es aprende a confiar y a creer. En una ocasión el salmista David establece en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aunque aparezca que todo está a la deriva, Dios tiene la última palabra. Y habrá momentos oscuros, pero recuerda que Dios tiene la última palabra. Solamente aprende a confiar. Habrá momentos difíciles, sí, pero recuerda que la Biblia enseña que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Wow, manito, gracias por estar aquí en Definido TV Show, mi hermano, gracias, de verdad que amén, sí. Amén. Es un placer de que tendríamos aquí a Erki Rojas, un evangelista de Dios. ¿Puedes dar tus redes sociales para que te puedan buscar? Erki Rojas Oficial en YouTube y en Facebook me pueden buscar como Erki Rojas. Mi gente, se pueden suscribir al canal de Erki Rojas, ahí estarán subiendo contenido poderoso también, una prédica muy buenas que en verdad él está subiendo a su canal, así que ya saben, mi gente, Dios le bendiga y Dios le guarde. Chao.